En la noche interminable del campo mexicano, bajo una luna casi inexistente, un padre agotado carga a su hijo herido. No hay testigos, solo la luna, las piedras y el silencio. Juan Rulfo escribió "No oyes ladrar a los perros" en 1953. Y desde entonces, su eco resuena como un lamento universal sobre el amor, la culpa y la soledad, en la posrevolución mexicana. Hoy exploraremos esta obra de tres miradas distintas: la forma, la mente y la existencia. Si el formalismo nos habla de la técnica, el psicoanálisis nos invita a ir más allá de las palabras y los silencios, a penetrar en la mente y en las motivaciones ocultas de este padre que camina en la oscuridad. El camino Tonoya se convierte en un viaje al subconsciente mexicano, cargando memorias y culpas familiares. La carga del padre es un acto de amor y de deber, pero en el universo de Rulfo, dominado por la miseria y el abandono, este esfuerzo se enfrenta a una realidad brutal. Es en esta confrontación donde la historia adquiere una dimensión existencial, planteando la pregunta fundamental: ¿tiene sentido el sufrimiento? Y desde el formalismo ruso, ¿cómo analizaría usted esta obra? Bueno, desde el formalismo ruso, lo que más sorprende en Rulfo no es lo que cuenta, sino cómo lo cuenta. Es el dominio de la forma. Rulfo no necesita adornos, cada palabra es precisa, medida. El ritmo del diálogo repetitivo, cansado, monótono. Es en sí una herramienta que construye la atmósfera de desesperanza y el desgaste físico del padre. Un ejemplo claro es la manera en que el padre debe detenerse y luego reanudar la marcha. Un patrón que imita el flujo y reflujo de su propia voluntad. El elemento clave aquí es el motivo literario, que da título al cuento. La pregunta insistente: ¿no oyes ladrar al perro? Este ladrido señala que la llegada a Tonaya, un pueblo, un lugar de posible salvación, el ladrido se convierte en símbolo de vida y esperanza, y su ausencia en la incapacidad de Ignacio de escuchar, en la presencia de la muerte y el fracaso. Pero profundicemos en el diálogo. Observen la alterancia de los pronombres, tú y usted. Cuando el padre reprocha sus crímenes, usa usted, marcando una distancia emocional y social, casi como si hablaran como un extraño o un criminal. Por ejemplo, al recordar al compadre, usted no me puede pedir a mí nada, y a mí lo único que me queda es el recuerdo de su madre. Hay un rechazo formal al reconocer a ese criminal como su hijo, pero cuando el padre siente la lágrima del hijo o muestra una chispa de compasión, la distancia acorta por un instante a tutearlo. Rulfo usa esta variación pronominal para trazar el mapa emocional, la ambivalencia del padre sin necesidad de narrar explícitamente el conflicto. Además, este texto está lleno de elipsis, de silencios. Rulfo no nos da el contexto completo de los crímenes de Ignacio, ni cómo fue herido, ni el paso detallado de la madre. Esta fuerza al lector a rellenar los huecos, a participar activamente en la construcción de la tragedia. La narración es exacta, triste y seca, donde cada silencio que el autor emite, como el largo trecho de camino sin diálogo, pesa más que una palabra que pudiera haber dañado. Es una obra maestra de la economía narrativa. Muchas gracias, señorita Amalia, por podernos acompañar en este espacio. A continuación necesitamos saber qué opina usted o cómo analiza usted desde la teoría psicoanalítica esta obra. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Desde la teoría psicoanalítica, el cuento revela un conflicto interior profundo. El padre lleva sobre sus hombros, literalmente, no solo a su hijo herido, sino el peso de la culpa y su fracaso como una figura paterna. El camino nocturno es la metáfora perfecta del inconsciente, un viaje hacia adentro, hacia los recuerdos, hacia lo que no se puede olvidar. Aquí, la figura de la madre difunta es el superior del padre, la conciencia moral, la obligación. El padre dice: todo esto que hago no lo hago por usted, lo hago por su madre. Esta frase intenta negar el amor paterno directo, un mecanismo de defensa para no enfrentar el dolor de amar a un criminal, proyectando la responsabilidad de su acción heroica en la promesa hecha a su esposo. Es su deber, no su afecto, lo que lo impulsa a seguir caminando a pesar del dolor físico. El ello del padre, su impulso más primario, es el que le grita que abandone a su hijo en el camino. El hijo, Ignacio, en su silencio y su pesadez, representa el rechazo a la comunicación y el regreso de lo reprimido. Es el hijo criminal, el que mató a su compadre, el que ha llenado la vida del padre de desgracias.
me has quitado el honor, me has quitado la tranquilidad, me has llenado de vergüenza. Son las palabras del padre. Al no hablar, Ignacio encarna el frasco de la relación. Lo que el padre no puede expresar con palabras se manifiesta en el dolor físico de cargarlo. El peso que se siente el padre es la somatización de su pena moral. El padre solo se siente capaz de amarlo a través del recuerdo idealizado de su madre, un amor vicario, podríamos decirlo. Cuando el padre siente las lágrimas de Ignacio o el suave temblor de su cuerpo, tiene un breve encuentro con la humanidad de su hijo, pero la necesidad de purificación de la culpa es tan grande que el padre debe llegar a Tonalla para depositar su frasco. Si el hijo es curado, quizás el padre también pueda liberarse de la sombra moral de su difunta esposa y de su propia incapacidad para guiarlo. Gracias por acompañarnos en este espacio. Ahora queremos saber qué opina usted, según la teoría existencialista, sobre esta obra. Gracias a ustedes. Desde la mirada existencialista, Rulfo nos enfrenta con la condición humana más cruda, la soledad radical ante un universo indiferente. El padre camina sin saber si llegará, si la certeza de que Tonalla exista o de la que un doctor pueda salvar a su hijo. Su esfuerzo carece de un sentido práctico garantizado, y aún así lo realiza. Esta es la esencia del hombre existencial, seguir caminando, incluso cuando la esperanza racional ha muerto. El desierto y la noche representan la ausencia de Dios y el absurdo de la existencia. La única señal, el ladrido de los perros, es la posibilidad de un significado, de una salvación, pero no llega demasiado tarde. La pregunta desesperada del padre: ¿y no pudiste decirme nada, Ignacio? ¿No oyes nada? Subraya su aislamiento. Él es sordo al ladrido de la esperanza. E Ignacio es mudo ante el dolor, lo que crea una comunidad total entre ambos, a pesar de estar físicamente unidos. El silencio final de Ignacio no solo confirma la muerte física, sino que subraya la futilidad de toda la travesía. El padre se desploma al llegar al pueblo, no solo por el peso físico, sino por el colapso del sentido. Sin embargo, en este fracaso hay una dignidad profunda. El padre, aunque maldice y repudia a su hijo, actúa con una última chispa de humanidad. No lo abandona a las orillas del camino. Cumple su deber autoimpuesto. Él es un acto de la carga, en su impersistencia contra el dolor y el reproche, donde el padre refina su propia existencia. Rulfo sugiere que el sentido de la vida no se encuentra en el destino, Tonalla, sino en el acto de hacer el camino. El reproche final, desgarrador, lo resume todo. ¿Y tú no los oías, Ignacio? No me ayudaste ni siquiera con esta esperanza. El padre se da cuenta de que no solo ha perdido a su hijo, sino que ha perdido la única esperanza que lo mantuvo en movimiento. La posibilidad de que Ignacio estuviera consciente y compartiera la meta. El cuento se cierra, con el padre liberándose de la carga inerte, no solo en el pueblo al que llegó, enfrentando la soledad que él mismo ha forjado. Para concluir este documental, en No oyes ladrar a los perros, Juan Rulfo nos enfrenta a una de las experiencias más humanas y dolorosas, la soledad y la culpa que acompañan al amor, a través del camino oscuro del padre y su hijo. El autor construye una metáfora universal del sufrimiento, del deber y de la esperanza que se apaga poco a poco. Desde la mirada formalista comprendemos que la fuerza del cuento no está en lo que se dice, sino en lo que se calla. Rulfo escribe con una economía de palabras que hace el silencio un lenguaje propio. Cada pausa, cada repetición y cada cambio entre tú y usted dibujan la distancia emocional entre el padre y el hijo, revelando un amor quebrado por la desilusión y el dolor. La forma se convierte así en contenido. El ritmo cansado del relato es el ritmo del camino, del esfuerzo y de la vida que se apaga. Pero si miramos desde el psicoanálisis, el relato se convierte en un viaje interior. El padre no solo carga a su hijo herido, carga también el peso de su culpa, su fracaso y sus recuerdos. El hijo simboliza lo que el padre no pudo corregir, lo que se fue de las manos. La madre, aunque ausente, sigue siendo la voz moral, la figura que le obliga a continuar. El camino a Tonalla es en realidad un recorrido por el inconsciente, en donde el padre busca redención no solo para su hijo, sino para sí mismo. Y si damos un paso más desde la mirada existencialista, Rulfo nos recuerda que la vida es un acto de resistencia ante lo absurdo.
El padre camina sin saber si llegará, sin certeza, sin fe, movido únicamente por la necesidad de no rendirse. Esa obstinación de avanzar, aunque todo parezca perdido, es la esencia de la existencia humana. Tonalla no solo es un pueblo, es la promesa del sentido, la ilusión que nos mantiene de pie incluso cuando el mundo se vuelve indiferente. Al final, el padre llega, pero su hijo ya no escucha los perros. La esperanza que los sostuvo se desvanece y queda solo el silencio. La carga vacía, la sombra del haber cumplido. Sin embargo, en ese fracaso aparente, hay una verdad profunda. El valor no está en llegar, sino en haber caminado. Juan Rulfo, con su lenguaje seco y su mirada humana, nos deja una enseñanza que trasciende la historia. Aunque el camino sea oscuro y no haya nadie que responda a nuestras preguntas, la vida consiste en seguir adelante, en cargar nuestras culpas y amores, en buscar los ladridos que nos anuncian, quizá una última chispa de esperanza.